Bien, mis hermanos y mis hermanas, es un gusto saludarles. Bueno, ya nos saludamos brevemente antes de dar inicio con la grabación. Y bueno, pues hoy tenemos ya el inicio de un nuevo tema. Sin embargo, como recordarán ustedes, antes de iniciar con el tema del espacio sagrado, con relación a lo que es el templo, por ahí quedó un tema que preferí dejarlo para el inicio de esta clase, que tiene que ver con el concepto de santidad. Si recuerdan ustedes esa, ese tópico, ¿verdad? Como tal. Pero quisiera aprovechar, mis hermanas, quienes están aquí conectadas, que podamos dar unos minutitos, unos 5 minutos, para hacer una recapitulación y que podamos recordar los puntos principales, los que ustedes recuerden o los que en sus apuntes hayan considerado como los puntos más importantes de la clase anterior. Así que vamos a dar unos momentos y quien así lo decida eh, puede comentar sobre la clase anterior qué es lo que recuerden. Ujú. Adelante, mis hermanos. ¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Este, ¿Qué reflexiones le deja? Bueno, para ir haciendo el hilo, iniciábamos la clase anterior. eh, bueno, yo iniciaba la clase anterior mencionando cómo hace 6 años el tema de la pandemia que vivimos por causa del COVID-19 nos hizo cambiar de alguna manera nuestra visión religiosa, nuestra visión como iglesia respecto a los lugares de adoración o las formas de adoración. Comentábamos a manera de reflexión, ¿verdad? Que durante la pandemia del COVID en muchos lugares hicimos cosas que nosotros nunca hubiéramos imaginado, como por ejemplo cerrar los templos, ¿sí? De alguna manera renunciamos a un derecho humano fundamental, que es el derecho de tener la libertad de culto público, obviamente pues con miras a preservar un derecho mayor, que es el derecho a la vida, pero además en la forma de nuestros cultos empezamos a vivir experiencias que, que de alguna manera pues no hubiésemos vivido, o por lo menos no de una forma tan acelerada, de no haber sido por la situación que nos tocó vivir con la pandemia, ¿verdad? Incluso, bueno, el tema de poder ya tener reuniones a través de redes sociales, de participar de cultos por medio de videoconferencias, de reunirnos o capacitarnos a través de algunas plataformas como lo estamos haciendo hoy en día, pues de algún modo, pues es como una herencia de lo que nos quedó y bueno, iniciábamos esa reflexión. Después estuvimos viendo lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4 de los versos 20 al 24 con relación al culto cristiano. No sé si de aquí con esto alguien quiera comentar de lo que vimos la clase anterior. Adelante, adelante, hermanos, quien desea hacerlo. Dice la hermana María que no encontraba los apuntes. Bueno, ok. Bueno, eh, vamos a, eh, vamos a pasar a la presentación. No, me quisiera detener un poquito más, pero hoy
el seminario tiene también un diplomado, entonces nuestra clase va a ser más corta. Por esa razón, voy a procurar avanzar un poquito más. Es importante que participen. Les recuerdo que la calificación también contempla participación. La participación, pues, son estos espacios en donde ustedes comparten eh, lo- sus reflexiones acerca de las clases. Y bueno, eh, en esta clase vamos a iniciar con este tema, que el tema lleva por título el concepto de santidad en la liturgia de Israel. ¿Sí? Bueno, pues vamos a iniciar reflexionando con relación a un concepto que a mí me parece que es definitivamente central para que nosotros podamos comprender la fe y la liturgia del pueblo de Israel. Es importante que podamos comprender la liturgia de Israel, pues llegará un momento en la clase en el cual ustedes van a poder hilar, van a poder relacionar muchas de las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestra liturgia que vienen de la liturgia de Israel, ¿sí? Y bueno, pues el concepto de santidad es un concepto central, ¿sí? ¿A qué me refiero con que es un concepto central? Bueno, cuando leemos la Biblia y especialmente cuando leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar constantemente expresiones como a Dios diciéndole a su pueblo, sed santos, ¿sí? De hecho, un texto que vamos a revisar es ese texto donde Dios le dice a Israel, sed santos como yo soy santo, ¿sí? Pero también vamos a encontrar otros pasajes en donde la Biblia misma nos va a hablar acerca de cosas santas. Vamos a encontrar que hay utensilios que son considerados santos o cosas que son santas. Vamos a encontrar lugares que se denominan como lugares santos o ya de manera muy especializada dentro del templo de Jerusalén. Vamos a encontrar un lugar que así se le va a conocer definitivamente como el lugar santo. En la Biblia vamos a encontrar, estoy hablando del Antiguo Testamento, muchas alusiones al pueblo de Israel como un pueblo santo, ¿sí? Entonces, fíjense, sed santos, cosas santas, utensilios santos, el lugar santo, el pueblo santo, todo eso nos hace ver que el tema de la santidad es un tema que tiene importancia, que no es un tema menor, sino que es un tema definitivamente que tiene una relevancia dentro del culto de la religión israelita. Y yo creo que eso que estoy comentando, pues desde ya tiene sentido porque hemos leído la Biblia y nos hemos encontrado con esas expresiones. No batallaríamos mucho con esto que estoy comentando. El tema en sí o el asunto tiene que ver con que pocas veces nos detenemos a preguntarnos nosotros qué significa realmente la santidad dentro del pensamiento bíblico. Aquí es a donde quiero que podamos iniciar nuestra reflexión. ¿Qué significa realmente la santidad dentro del pensamiento bíblico? ¿Sí? Y entonces en esta clase vamos a revisar tres aspectos. El primero, vamos a revisar cuál es el significado de la palabra santidad en la Biblia hebrea. ¿Cuál es el significado de la palabra santidad en la Biblia hebrea? Ese es el primero. El segundo aspecto que vamos a analizar es el lugar que ocupa el libro de Levítico para comprender este concepto, ¿sí? Y en tercer, en tercer lugar, vamos a ver cómo la santidad
se expresa en la liturgia del antiguo Israel mediante lo que hoy voy a compartir con ustedes, que se denominan niveles de santidad o, en otras palabras, círculos de santidad. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una clase de las que yo les diría esenciales. El tema en realidad es un tema fundamental para todo el curso, porque la liturgia bíblica está construida alrededor del concepto de santidad. Así que es importante que ustedes puedan tener un significado correcto del tema de santidad. ¿Qué vamos a ver otra vez? El origen del concepto de santidad en la Biblia hebrea, el papel del libro de Levítico en este concepto y en la Torá, la santidad entendida como una separación de lo profano y los niveles de santidad que estructuran la vida religiosa de Israel. Cuando veamos esto, mis hermanos, cuando entendamos estos conceptos, esto nos va a ayudar para comprender mejor algunas cosas o algunos elementos que vamos a ver en el libro de Levítico. En Levítico, por ejemplo, se nos habla mucho del sistema de sacrificios, de las leyes de la pureza, del sacerdocio, del tabernáculo, de la organización espiritual del pueblo de Israel en términos generales. Si ustedes tienen alguna pregunta, como ya sabemos, el día de hoy y los próximos lunes vamos a tener una clase de 1 hora 30 minutos, así que los miércoles vamos a tener la estructura de 2 horas y va a haber un tiempo al final para preguntas y comentarios, pero los lunes no. Entonces, en el momento que usted tenga una pregunta, levanta su mano para que no se quede con la duda y la puede hacer. ¿Sí? Bueno, eh, por cierto, ¿me escucho bien? ¿Me escuchan adecuadamente? Sí, 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 se escucha. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos aquí a la presentación. Y bueno, vamos a partir del concepto, el concepto santidad, ¿sí? Vamos a la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, cuando yo digo Biblia hebrea, me refiero al Antiguo Testamento, es una forma también de referirse al Antiguo Testamento. En la Biblia hebrea, la palabra santidad viene de la raíz kadosh, ¿sí? Del hebreo kadosh. Y esta raíz hebrea tiene un significado fundamental. Sí, fíjense, Kadosh significa separar, apartar, y en ese sentido es a lo que se refiere a consagrar algo para Dios. Ese es el significado de Kadosh, lo que está separado, lo que está apartado, lo que religiosamente nosotros decimos está consagrado para Dios. Ese es el concepto hebreo. Entonces, algo santo es algo que está, es algo que ha sido apartado para el uso divino. Literalmente, a eso se refiere la Biblia cuando habla de la santidad, algo que está apartado para para el uso divino, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de santidad y de santificación, hacemos digamos, lo contextualizamos y para nosotros tiene que ver con lo moral, que tiene que ver con el comportamiento, ¿verdad? De alguna manera hay una razón importante para verlo así, pero literalmente lo santo es lo que está consagrado y lo que está apartado para el uso divino, ¿sí? eh, no entra necesariamente el tema de la moral o el buen comportamiento, ¿verdad? En el templo había unas pinzas que estaban apartadas para Dios, había un candelabro que estaba apartado para Dios, habían utensilios, cucharas, cosas que estaban apartadas para Dios, que obviamente por ser utensilios no tenían ninguna implicación moral,
¿verdad? Es decir, la cuchara no se portaba bien, ni había algo moral, sino que se refiere simplemente a que eran cosas santas porque estaban dedicadas y apartadas para Dios, ¿sí? Y para comprender realmente este concepto, mis hermanos, nosotros tenemos que mirar el libro de Levítico, porque es en este libro, en Levítico, donde el concepto de la santidad se explica con mayor detalle. Y ahí entonces el libro de Levítico cobra un interés, despierta un sentido para nosotros que quizá estaba un poquito adormecido en términos generales. No es un libro, el libro de Levítico, que para los creyentes cristianos sea muy atractivo en realidad. Nos gustan los evangelios, nos gustan los salmos, encontramos provecho en las cartas del Nuevo Testamento, nos gustan los libros de profecía, nos gusta el Génesis, Éxodo, pero el Levítico en particular es un libro que pocas veces le encontramos sentido. Pero cuando entendemos que para comprender el término santidad necesitamos acudir al Levítico, entonces allí ya este libro cobra una nueva relevancia. Bueno, eh, ¿qué podemos decir acerca de Levítico? Bueno, acerca de Levítico tenemos que decir que es el tercer libro que está en la Biblia, después de Génesis y Éxodo. El tercer libro es Levítico. Levítico, además, forma parte de la primera colección que encontramos en la Biblia, la cual los cristianos llamamos Pentateuco y la tradición judía le llama Torah, ¿verdad? En la Torah encontramos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y si pueden darse cuenta, incluso ahí en la presentación está bastante bien ubicado. Levítico ocupa un lugar estratégico dentro de esta colección. Como pueden ver, Levítico está en el centro, ¿sí? Y, y quiero decirles que no es ninguna casualidad. El hecho de que Levítico esté ubicado en el centro de la Torá fue una decisión deliberada, ¿verdad? De, de de los compiladores del texto sagrado, porque ellos consideraron que Levítico era el libro quizá más importante dentro de la Torá y que tenía que ocupar un lugar estratégico dentro de esta colección, ¿sí? Eh, por ejemplo, en la historia de las formas en las cuales el texto sagrado tuvo su historia, como se fue adquiriendo, en un inicio, ¿verdad? Eh, bueno, más bien quiero decir que en los estudios bíblicos existe una discusión interesante sobre cómo se agruparon estos libros, ¿sí? Algunos estudiosos hablan que en un inicio eh, muchos eruditos antiguos intentaron agrupar los libros de manera que fueran 6, un hexateuco, ¿verdad? Incluyendo, además de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el libro de Josué, ¿verdad? Y había una razón bastante interesante, porque agrupar así los primeros libros de la Biblia permite un arco narrativo completo. ¿A qué me refiero con el arco narrativo completo? En Génesis, la historia del pueblo de Israel empieza con Abraham, en Génesis capítulo 12, y empieza con Abraham cuando Dios le dice a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que él iba a mostrar y que haría de él una gran nación, ¿sí? Y bueno, pues pasan los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y en realidad no se cumple esa promesa, ¿sí? Deuteronomio se termina y no se cumple la llegada de Israel a esa tierra, pero en Josué sí. En Josué se narra ya el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Por eso muchos eruditos en la antigüedad argumentaban que debía de considerarse 6 en lugar de 5 hasta Josué. Sin embargo, a pesar de esta fuerte
digamos, de esta fuerte razón, ¿sí? La tradición judía decidió mantener la agrupación conocida como Pentateuco, que es los 5 libros, hasta Deuteronomio. Sin Josué, Josué pasó a ser parte de otra clasificación. Y una de las razones más fuertes, no voy a decir que es la única, no voy a decir que es la única razón, pero una de las razones más fuertes es que agrupar a los libros con un número 5 permitía mantener en el centro de la Torá al libro de Levítico, más importante, ya que describe la relación litúrgica de Dios con, con Israel, ¿sí? Por eso les decía, no es casual que en esta estructura del Pentateuco o de la Torá, Levítico quedara exactamente en el centro, ¿sí? La relación litúrgica de Dios e Israel es el corazón de la Torá. Es más, la historia bíblica nos enseña que la historia de Israel tiene sentido porque existe una relación de adoración y de santidad entre Dios, entre Dios y su pueblo. ¿Sí? A ver, vamos a tomar tantito aire y yo les pregunto, mis hermanos, ¿hasta aquí vamos bien? Eh, Me dicen si voy muy rápido, por favor. Me interesa más que nada que ustedes puedan eh, ir comprendiendo los conceptos, expresarlos con sencillez. Me interesa que para ustedes quede muy claro. Si tienen alguna pregunta, ya les comenté hace un momento, levanten su mano en el momento que ustedes así lo deseen. ¿Sí? Bueno, dice la hermana Tati, sí, sí, vamos bien. Bueno, ¿alguien más? Continuamos. Vamos bien, hermano. Cualquier cosa le preguntamos si tenemos dudas. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias. Bueno, en lugar de Levítico en la Torá, este libro, Levítico, es el que utiliza con mayor frecuencia el lenguaje relacionado con santidad, es decir, la terminología asociada con la raíz kadosh, ¿sí? Este, y vamos a encontrar en Levítico regulaciones sobre sacrificios, sobre pureza ritual. En Levítico vamos a encontrar enseñanzas y descripciones sobre el sacerdocio también. Levítico nos va a hablar de las fiestas de Israel, fiestas religiosas y sociales. Y también Levítico nos va a hablar acerca del comportamiento moral de Israel. Pero todo gira alrededor de una idea central, la idea de la santidad. Por eso allí les puse una cita bíblica que es clave. Levítico 19, versículo 2. ¿Qué dice Levítico 19, versículo 2? Dice Dios en este versículo, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. ¿Sí? Esto significa que la santidad de Dios define también la santidad del pueblo de Dios. En otras palabras, lo que Dios está diciendo en Israel cuando nos dice yo soy santo y ustedes tienen que ser santos, es que Israel debía de reflejar el carácter de Dios en 3 aspectos de su vida. En el aspecto comunitario, como pueblo, en el aspecto litúrgico a través de la adoración y por supuesto en el aspecto moral. Bueno, eh, la santidad se entiende como una separación de lo profano. La santidad se entiende como una separación de lo profano. ¿Sí? Eh, ¿A qué nos referimos con esto? En la Biblia, la santidad
está estrechamente relacionada con la idea de que lo sagrado o lo santo es completamente diferente o distinto al profano, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de lo profano, no significa, mis hermanos, que estemos hablando necesariamente de algo que sea malo o que sea pecaminoso. Esta es una idea que nosotros eh, tenemos que comprender muy bien. La Biblia habla de lo profano, pero no necesariamente se refiere a lo profano como algo pecaminoso o algo malo. Hablar de lo profano simplemente es hablar de lo común, de lo ordinario, ¿sí? Eh, de lo que vivimos el día a día. De hecho, lo que vivimos día a día, pudiéramos describirlo como algo común, como algo ordinario, ¿verdad? Pero la santidad aparece cuando algo es separado para Dios. En otras palabras, ¿verdad? Un día común se vuelve santo. ¿A qué me refiero? Al sábado, ¿verdad? Pero el sábado no es santo por sí mismo. El sábado es santo porque Dios lo separó, ¿verdad? Porque Dios lo separó, porque Dios, dice la Escritura, bendijo el día de reposo y dice el texto bíblico, y lo santificó. ¿Me entienden? O sea, cuando dice lo santificó es Dios lo apartó, Dios lo separó. Entonces, un día que era común, como todos los días, ahora es un día santo porque Dios lo santifica, porque Dios lo separa. Un lugar común se vuelve santo porque se consagra a Dios, el templo, el santuario, ¿sí? Una persona común se vuelve santa porque es consagrada a Dios, el levita, el sacerdote. Entonces, hay un acto de consagración, hay un acto de separación, pero quiero llevarles a este punto. La idea de separar lo espiritual de lo terrenal, que es lo que tenemos ahí en la diapositiva, la idea de separar lo espiritual de lo terrenal también aparece en muchas otras tradiciones filosóficas y religiosas de la antigüedad. También esto es algo que tenemos que notar, que ese concepto de santidad o de separación, no vamos a decir que es un concepto original, o sea, un concepto exclusivo de la religión de Israel. Desde la antigüedad hubo diferentes pueblos que tenían ideas muy parecidas con el tema de la separación entre lo sagrado y lo profano, ¿sí? Por ejemplo, en las ideas, en la filosofía griega, vamos a encontrar ideas parecidas, ¿verdad? Por ejemplo, Platón, un filósofo importante, muy importante, un filósofo griego, él enseñaba que la finalidad del filósofo era liberar el alma de las ataduras del cuerpo, ¿sí? Liberar el alma de las ataduras del cuerpo. Y ahí ya estaba hablando, digamos, como del hecho de que en el ser humano había dos realidades: el cuerpo, la parte terrenal, pero también una parte que era espiritual o etérea, como el alma, ¿sí? Sócrates también afirmaba que el conocimiento verdadero se alcanza cuando el ser humano se separa de las distracciones materiales, ¿sí? Decía Sócrates, y mientras vivimos como ahora, según parece, estaremos más cerca del saber, perdón, en la medida en que no tratemos ni nos asociemos con el cuerpo, a no ser en la estricta necesidad, y no nos contaminemos de la naturaleza suya, sino que nos purifiquemos de él hasta que la divinidad misma nos libere. Es decir, pues él
En la filosofía griega, como pueden ver, se hablaba también de esto, en cierto modo, de lo terrenal con aquello que trascendía lo terrenal, ¿sí? Sin embargo, la visión bíblica es diferente. La visión bíblica es diferente, ¿sí? Porque en la versión bíblica, eh, la Biblia no desprecia el mundo material, digámoslo así, no menosprecia el mundo material. Lo que la Biblia enseña es que el mundo material puede ser consagrado a Dios, y eso es lo que vamos a ver. El mundo material puede ser consagrado a Dios. Y este principio es muy bonito. La santidad bíblica no se trata de escapar del mundo, sino ordenar la vida conforme a la presencia de Dios. ¿Sí? Y este principio se expresa de muchas maneras. Lo vamos a ver aquí en Levítico. Por ejemplo, los sacerdotes eh, debían mantener una separación ritual especial. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en Levítico capítulo 8 y capítulo 9, ¿verdad? Ellos tenían que mantener una separación ritual especial. Pero también encontramos la separación entre la grasa que se consagra a Dios y que pertenece a Dios y la carne que debe de comer el oferente, según Levítico capítulo 7, verso 22. Además, hermanos, cuando una persona era declarada impura, debía de permanecer fuera del campamento hasta su purificación, según Levítico 13, del verso 46 al 47. Entonces, fíjense cómo esto refleja un principio profundo. El principio es que la santidad implica ordenar la vida en torno a la presencia de Dios. Ese es el principio. Ordenar la vida en torno a la presencia de Dios. Bien. Ahora vamos a hablar de algo que quizá también sea nuevo para ustedes, pero vamos a hablar de niveles de santidad. La santidad entendida desde el punto de vista de círculos concéntricos o de niveles de santidad. Este tema o este subtema dentro de todo lo que tiene que ver con la santidad, perdón, sí es muy importante para poder entender la liturgia de Israel. Miren, en la idea de la religión de Israel, la santidad en la Biblia no es simplemente un blanco y negro, no es como decir es santo o no es santo, ¿verdad? Si es, no es. Sería muy simplista para nosotros verlo de esa manera. En realidad existe en el Antiguo Testamento una estructura de niveles de santidad, ¿sí? Niveles de santidad. Y quiero que lo sepan, no porque para nosotros tenga un significado, porque les quiero decir que el Evangelio precisamente viene a romper muchas de estas ideas. Jesucristo viene a quitar mucho de esto, pero es importante que sepamos eh, qué ideologías o contra qué ideas Jesucristo eh, estuvo en contra, ¿verdad? Y bueno, estos son los círculos de santidad. Aquí en este diagrama ustedes van a ver tres círculos de santidad. Más bien, es un principio que aparece en tres dimensiones principales. La santidad de las personas, la santidad de los animales y la santidad del espacio. ¿Sí? Fíjense qué curioso que incluso hasta en los animales había ciertos conceptos relacionados a la santidad. Bueno, a ver, el principio parece así. Vamos a hablar primero de la santidad de las personas. Los pueblos existen en el mundo, todos los pueblos del mundo, vamos a pensar en todos.
¿sí? Pero según esta idea de santidad, dentro del mundo, Dios aparta a un pueblo. Ese pueblo, dentro del mundo es un pueblo santo, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es ese pueblo en la visión de Israel? Pues Israel, ¿verdad? Ellos son ese pueblo que Dios aparta. Entonces, con relación al mundo, Israel es un pueblo santo, ¿sí? La exigencia de ser santos es para todo el pueblo. Pero ahora ya no vas a pensar en todo el mundo. Ya ahora te vas a centrar dentro de ese pueblo santo, el pueblo de Israel. Y dentro de Israel, Dios aparta en un pueblo que se segmenta en 12 grupos o en 12 tribus. Dios aparta una tribu en especial que va a ser una tribu santificada o apartada para él, la tribu de Leví, ¿sí? Y esa tribu va a ser santificada o apartada para Dios para que sean los varones de esa tribu quienes se hagan cargo de todo lo relacionado con el culto y la adoración a Dios. Entonces, fíjense cómo dentro de esos 12 pueblos o 12 tribus hay una que sobresale por su santidad, ¿sí? La de Leví. Dentro de esa tribu de Leví, ahora nos vamos a adentrar en la tribu de Leví. Dios aparta algunas familias y esas familias eh, tienen el don de que van a ser familias sacerdotales. De esa familia vienen los sacerdotes, es decir, ahí vienen los niveles de santidad. Mientras más adentro del círculo de santidad estés, tu nivel de santidad es mayor. Ya hay un grado de santidad siendo parte del pueblo, pero si eres parte de la tribu de Leví, tu nivel de santidad aumenta, pero si dentro de esa tribu eres parte de la familia sacerdotal, tu nivel de santidad todavía es mayor. Ni se diga, el hombre más santo dentro de la estructura es aquel que se le llama sumo sacerdote, ¿verdad? Literalmente es el sacerdote más santo, el hombre más santo dentro de Israel, ¿sí? Porque ocupa el lugar más alto. Sí, pueden identificar cómo, en el sentido de las personas, ellos tienen niveles de santidad, ¿sí? Hay un libro bastante bueno que se llama Jerusalén en los tiempos de Jesús, de Joachim Jeremías. Yo se los recomiendo, si lo pueden ustedes adquirir, ya sea digitalmente o lo puedan físicamente comprar, porque él ahonda mucho en cómo en los tiempos de Jesús la sociedad judía estaba segmentada de tal manera, por ejemplo, que la gente de Jerusalén miraba a los galileos, por cierto, Jesús era galileo, como judíos de baja categoría. Es decir, aún en los tiempos de Cristo no era lo mismo ser un judío de Judea, de Galilea, que perdón, un judío de Judea, no era lo mismo, eh, claro, porque era superior culturalmente y socialmente a ser un judío galileo, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vemos ya reflejado también en el Nuevo Testamento, ¿sí? Con esos niveles de santidad. Luego vemos el tema de las genealogías, etcétera. En los tiempos de Jesús había, digamos, como un esquema donde había judíos de primer nivel, de segundo nivel, de tercero hasta cuarto hasta quinto nivel. Era, era tremendo, ¿verdad? Pero todo parte de esta idea que viene desde el Antiguo Testamento con el tema de la santidad de las personas, ¿sí? Cuando vemos la reflexión, por ejemplo, en la iglesia primitiva, y los gentiles comienzan a aceptar el evangelio, recuerden ustedes que el primer gran conflicto y que dio origen al concilio de Jerusalén fue el tema de los judaizantes. Los judaizantes iban a las iglesias abiertas por Pablo, de gentiles,
y les decían, digo, estoy parodiando o estoy parafraseando, pero les decían, qué bueno que aceptaron a Jesús, qué bueno que ya se bautizaron, qué bueno que ahora creen en el Dios de Israel, pero les falta algo. Ah, ¿qué nos falta? Les falta ser judíos, les falta circuncidarse, les falta ser como nosotros, ¿verdad? Ese era el movimiento judaizante. ¿Por qué? Porque había esa idea de que no podías ser legítimamente si no te volvías si no te convertías ¿sí? Y bueno, Pablo, pues ese fue el origen del concilio de Jerusalén, defendió a ultranza, ¿verdad? El hecho de que para ser plenamente hijo de Dios no tenías que hacerte judío. Viene muy ad hoc también esto con el tema de los movimientos judaicos, de los movimientos judaizantes, de los movimientos que enseñan, ¿verdad? Que de alguna manera nosotros tendríamos que tener cierto matiz que nos relacione con Israel para, para poder vivir una fe más auténtica. Eso no es así, hermanos. Eh, yo les quiero decir con mucha honestidad, vivo en una ciudad donde hay mucha presencia judía, son un motor muy importante económico y en los últimos años he convivido mucho también, pero no te da ni te quita realmente convivir con ellos, ni aprender de su cultura, realmente, para la salvación. Si lo quieres como cultura, si lo quieres como historia, si lo quieres para comprender mejor algunas cosas, te puede servir, pero para salvación no, no te añade realmente nada. Con Cristo lo tenemos todo. Pero ese es el primer concepto importante de santidad con el que después el Evangelio viene a romper, ¿verdad? El de la santidad de las personas. Vamos al siguiente concepto, que es el tema de la santidad de los animales. Todos los animales, imagínense, todos los animales existen en la creación de Dios, ¿verdad? Todos los animales que existen. Y en la religión hay algunos animales que son declarados puros. Entonces, no es que se declaren puros unos y otros impuros, más bien hay algunos animales que se declaran puros y los que no son declarados puros pues entran ya de manera automática a la clasificación como animales impuros o no puros. ¿Qué significa que son puros o que sean, perdón, qué significa que sean puros o impuros? Significa que los animales puros son aptos para el consumo humano. Eso significa, ¿verdad? Los animales puros son aquellos que son aptos para el consumo humano, ¿sí? Un burrito es impuro, pero es un animal de carga, no es un animal de consumo. Un camello es un animal de carga, no es un animal de consumo. Es decir, menciono, por ejemplo, algunos animales con los cuales en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía contacto, pero cuando hablamos de animales puros, es animales aptos para el consumo humano, ¿sí? Pero nos encontramos con una clasificación todavía más profunda, ¿verdad? Que nosotros no hemos hecho mucho hincapié porque no forma parte de nuestra liturgia, pero dentro de los animales puros hay una clasificación en donde hay algunos de estos animales que son aptos para el sacrificio a Dios, es decir, para el culto a Dios. ¿Cuáles son esos animales? Bueno, el becerro, el toro, el buey, algunas aves también. Hay algunos animales que son puros, pero que no tienen nada que ver con el sacrificio, ¿verdad? Por ejemplo, ningún tipo de pez, ni la gallina, ni el pavo, ni ninguno de esos animales son aptos para el sacrificio, son aptos para ser consumidos, pero para el sacrificio a Dios hay eh, ciertos animales cuya pureza es mayor, ¿verdad? Incluso
Ya en los tiempos del Nuevo Testamento encontramos que en el templo de Jerusalén había una especie de supervisión, un departamento de supervisión, que antes de que el fiel llegara con su ofrenda, con el animal que iba a ofrecer en sacrificio a Dios, verificaba si el animal estaba en óptimas condiciones para ser ofrecido a Dios, ¿sí? Y bueno, Jesús hace una crítica muy fuerte hacia esto, ¿verdad? Porque resulta que, que ahí había un negocio. El negocio era en el sentido de que había este control de calidad por un lado, pero por otro lado también estaba el negocio de la venta de animales para el sacrificio, que era un negocio también de los sacerdotes y que los vendían extremadamente caro. ¿Sí? Bueno, tercer lugar, la santidad del espacio. ¿Sí? La santidad del espacio, toda la tierra pertenece a Dios. Hay un texto bíblico que dice, de Jehová es la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Sí lo han leído? Así dice el texto bíblico. Pero en la religión hebrea, en la religión hebrea, Dios aparta un territorio especial, la tierra prometida, eh, la tierra santa, ¿verdad? Como hoy en día se le dice, la tierra santa. Un lugar en donde Dios de manera especial gobierna, eh, por ejemplo, pero dentro de la tierra santa hay un lugar que, digamos, es entendido en la actualidad como el lugar más santo de todos los lugares. Es una ciudad. Dentro de esta tierra que ya es santa, está la ciudad de Jerusalén, ¿sí? La ciudad santa, ¿sí? A partir de la teología davídica, es decir, la teología que surge a partir del reinado de David, se va a dar mucho énfasis a la santidad de Jerusalén. Jerusalén es la tierra donde Dios gobierna, ¿verdad? Incluso es tan especial Jerusalén que el Apocalipsis describe en términos que cuando Dios venga, Dios va a habitar en una nueva Jerusalén, ¿sí? Bueno, eh, pero dentro de Jerusalén, dentro de la ciudad de Jerusalén, que ya es muy santa, ¿verdad? Hay un lugar que es más santo, que es el lugar más santo de toda la ciudad y de todo el mundo, que es el templo. Ese lugar es el lugar más santo. Pero curiosamente, dentro de ese lugar que ya es demasiado santo, encontramos que ya en el templo hay un lugar que es más santo que otros lugares y que se le denomina el lugar santo. Y por si fuera poco, hay un lugar todavía mucho más santo que el lugar santo, que es el santo de los santos o el lugar santísimo. El lugar santísimo o el santo de los santos es el punto máximo de santidad en la tierra. Es el lugar en donde el cielo, ¿verdad? De alguna manera plasma la mayor santidad que hay, que puede haber en la tierra. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, bueno, pues muchas de las experiencias hermosas que se tienen es cuando alguien va a Israel, ¿verdad? Y va al Muro de los Lamentos y dice, estoy tocando un lugar santo, ¿verdad? Pensando que ese lugar es, digamos, como el resto o lo que queda de ese lugar especial. Pero todo tiene que ver precisamente con una idea de santidad. Lo vimos en la clase anterior que dijo Jesucristo respecto a esto. La samaritana le preguntó, Señor, nosotros adoramos aquí, es decir, en Gerizim, y ustedes adoran en Jerusalén. ¿En qué lugar está bien hacerlo? Y dice el Señor Jesús, la hora viene en que ni en Jerusalén ni en Gerizim, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, esos son los tres niveles de santidad y, y en esos niveles, o más bien en este concepto de santidad estructurado en niveles, se concibe, mis hermanos, se estructura toda la vida religiosa
y litúrgica de Israel. No se trata solo de, digamos, un tema de moralidad, sino de ordenar el mundo con, con relación, con relación a Dios. ¿Sí? La liturgia, el sacerdocio, los sacrificios, las leyes de pureza, todo este sistema religioso existe para enseñar la verdad fundamental. Dios es un Dios santo y el pueblo de Dios está llamado a vivir en esa santidad. Levítico 19, verso 2 dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Sí? Así que, bueno, quisiera dar unos minutos para que puedan ustedes hacer alguna pregunta o me preguntan si hay alguna duda, aclararla sobre este tema de la santidad. Vamos a pasar a un nuevo tema, entonces quisiera que este tema quede lo más claro posible, mis hermanos. ¿Cómo ven? ¿Qué les ha parecido? Bueno, hermano, eh, la verdad que de mi parte es un tema no tan fácil de comprender, pero estamos haciendo lo posible de poder captar la explicación y comprenderla. Por ahí me quedó un poco claro la diferencia entre santo y profano. eh, el concepto de santidad y por ahí me perdí un poquito en el último tema de los tres círculos porque yo empecé de adentro para afuera a entender la explicación y era al revés. Usted empezó de afuera para adentro y ahí un poquito que me perdí. Ok, hermana, bueno, eh, pues no vamos a tener, gracias por comentarlo, hermana, no vamos a tener la oportunidad de retomar este tema. La invitación y recomendación que yo les haría, que les hago, es que aprovechemos que las clases van a ser grabadas o que están siendo grabadas para que las puedan ver, para que las puedan repasar y de alguna manera eso va a ayudar para que pueda quedar claro, ¿verdad? Pero gracias por comentarlo, hermana. Voy a procurar de alguna manera tratar de explicar lo más sencillo que se pueda. Esa es la intención. Y, y bueno, pues solamente recordar que la santidad en la religión de Israel es por niveles, ¿verdad? Sí, como bien dice, yo lo expliqué de afuera hacia adentro, ¿verdad? Mientras más cerca estás del centro, más, más grande es el nivel de santidad, ¿sí? Bueno. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar? Me llamó mucho la atención la clase porque todavía se sigue creyendo que hay lugares, o sea, que Jerusalén es muy santo y que hay lugares que son muy santos también. Por ahí no me quedó claro que si todavía existen esos lugares o ya no existen. Eh, ¿Qué lugares, hermana? Perdón. Que usted estaba explicando sobre Jerusalén, creo que era así, que es una ciudad santa. Eh, Sí. y todavía hay personas que dicen que hay todavía lugares santos en Jerusalén. ¿Eso sería verdad o todavía o no hay más?
Pues esto depende de la forma en la que nosotros concebimos la religión, hermana. Por supuesto, el ser humano denomina lugares santos, ¿verdad? Eh, y por ejemplo, para el pueblo judío, pues usted le puede preguntar y ellos le van a decir que Jerusalén es una ciudad santa. Esa es la realidad para ellos, ¿sí? Así como para la religión católica, el Vaticano es la Santa Sede, ¿verdad? También para ellos es la ciudad santa, ¿sí? Eh, y incluso, por ejemplo, cuando hablamos de santuarios, hay lugares que se les llama santuarios, pues tiene esa connotación donde la gente les da esa idea. Pero no me quiero adelantar mucho porque, de hecho, el siguiente tema que vamos a ver precisamente es acerca de los lugares santos. Entonces yo espero que con la explicación de la clase podamos tener mucho más claro el tema de los lugares santos. Era importante para mí primero partir de la idea de santidad, porque ahora vamos a ver cómo con esta idea de santidad ahora se aplica a los lugares. Bueno, aquí hay un comentario, dice, la santidad de los animales es taxativa o es amplia, es decir, que solo se reconocen solo lo que la Biblia habla, al igual que los impuros. No sé si es pregunta o es comentario nada más. Bueno, vamos a compartir la presentación. Vamos a un tema que se titula el concepto de templo como lugar de encuentro con Dios. El concepto de templo como lugar de encuentro con Dios. Sí, sí, pueden ver la presentación, hermanos. Sí, sí. Bien. Listo, mis hermanos. Vamos a iniciar con el concepto de templo como un lugar de encuentro con Dios. Y a lo mejor soy repetitivo, ¿verdad? Pero yo diría que ese también es un tema bastante importante porque vamos a entender un poco más sobre la liturgia del Antiguo Testamento. Les decía que la liturgia cristiana toma mucho de la liturgia de Israel y el concepto templo es uno de los conceptos que en el cristianismo se toma de la liturgia de Israel, ¿verdad? Así que bueno, vamos a comprender la liturgia del Antiguo Testamento, pero vamos a entender algunas cosas importantes con relación a la arquitectura religiosa, con relación también a la experiencia espiritual del pueblo de Israel y posteriormente al desarrollo del culto cristiano, ¿sí? A lo largo de la historia, mis hermanos, mis hermanas, el ser humano, o más bien prácticamente todas las civilizaciones, todos los pueblos,
han construido espacios destinados para encontrarse con alguna divinidad, ¿sí? Es decir, estamos hablando de los judíos, pero lo mismo vamos a encontrar con los chinos, con los budistas, con los aztecas, con todas las civilizaciones, con los mesopotámicos, etcétera. Todos han construido espacios destinados a la religión, al encuentro religioso, ¿sí? Entonces, antes de hablar del templo bíblico, debemos de entender cómo surge la idea del espacio sagrado en la experiencia religiosa del ser humano, ¿sí? Y quiero mostrarles cuál va a ser la agenda de este tema, ¿verdad? Lo vamos a iniciar en los 25 minutos, 30 minutos que nos restan de clase, y el próximo miércoles vamos a continuar con esta temática, ¿verdad? Los temas que vamos a trabajar, primero va a ser una introducción a la clase, después vamos a ver el tema del espacio como una categoría religiosa, es decir, cómo la religión transforma ciertos lugares en espacios sagrados. Después vamos a ver dos tipos de espacios sagrados. El primero es el espacio sagrado natural y el espacio o espacios sagrados construidos por el ser humano, a los cuales vamos a llamar espacio sagrado artificial. Y finalmente vamos a comenzar a estudiar el templo como una experiencia religiosa, el templo como espacio sagrado. Vamos a ver un poco acerca del monte Sinaí como un espacio sagrado y vamos a analizar también el desarrollo del tabernáculo en la tradición del pueblo de Israel, ¿sí? Eh, Vamos a ver el monte Sinaí como espacio sagrado, el misterio de la ubicación del monte Sinaí, el tabernáculo del desierto, la arquitectura del tabernáculo y también las funciones del tabernáculo. Ahora, ¿qué hicimos? En la clase anterior, lo vimos apenas recientemente, pues acabamos de ver el concepto de santidad en la liturgia de Israel y aprendimos que la santidad implica separación, consagración, pertenencia a Dios y que la santidad se manifiesta en niveles. Y estos niveles en la religión de Israel se aplican a personas, a lugares, a objetos, a tiempos. Y hoy vamos a dar un paso más, hermanos. Si la santidad puede aplicarse a lugares, entonces debemos de preguntarnos, ¿cómo se transforma un lugar común en un lugar sagrado? ¿Mm? Espero que esto sea interesante para la clase, ¿verdad? Em, lo primero que tenemos que afirmar y decirlo con total seguridad es que la Biblia dice algo muy importante. Dios no necesita un espacio físico para existir. Y eso lo enseña la Biblia. Dios no necesita ningún espacio físico para existir. Dios es anterior a todas las cosas. Dios creó todo. Él nos creó. Él hizo todas las cosas. ¿Sí? Él es trascendente. Él es eterno. Él es omnipresente, ¿sí? Es decir, Él puede estar en todos los lugares, en todo momento y en cualquier momento, en todas partes. No necesita ningún espacio como condición esencial para su existencia. Eso es algo muy claro. Sin embargo, después de mirar a Dios y su trascendencia y su eternidad y su omnipresencia,
miramos al ser humano, nos miramos a nosotros mismos. Y el ser humano, nosotros, sí necesitamos espacios concretos para vivir y para relacionarnos, hermanos. ¿Sí? Necesitamos un espacio físico para vivir y para movilizarnos. Y por esa razón los seres humanos pensamos, recordamos y adoramos a través de lugares físicos. Y por eso vemos que a lo largo de la historia los pueblos, independientemente de su religión, independientemente de su raza, de su creencia, los pueblos han creado santuarios, templos, altares, han establecido montañas sagradas, han considerado también ciudades sagradas, y todos estos lugares, ya sea una ciudad, una montaña, un templo, un altar, un santuario, al ser humano le parece que son puntos de encuentro entre lo humano y lo divino. Y por ello vamos a esta descripción que dice el espacio sagrado como una categoría religiosa. ¿Sí? Hermanos, una característica fundamental de la experiencia religiosa es la distinción entre dos tipos de espacio. Recuerdan ustedes que les dije hace un momento, está lo profano y lo sagrado. Bueno, aplicado al espacio, hay un espacio que es profano, pero también hay un espacio que es sagrado, ¿sí? ¿Y cuál es el espacio profano? Profano no me refiero a que sea pecaminoso, no me refiero a que sea malo, no me refiero a que sea inmoral. Cuando hablamos de profano, estamos hablando de lo cotidiano. Lo profano es el lugar donde trabajamos, los lugares donde caminamos, los lugares donde vivimos nuestra vida diaria, ¿sí? Esos son nuestros lugares profanos. Pero el espacio sagrado es diferente. Es un lugar que ha sido transformado por una experiencia religiosa. Y les quiero compartir dos ejemplos. Uno muy claro, lo tenemos en la historia de Moisés y la zarza ardiendo en Éxodo capítulo 3 del verso 1 al verso 5. ¿Qué dice Éxodo 3 del 1 al 5? Le doy lectura. Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Sí me siguen, hermanos? Es decir, el relato nos dice que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro cuando llegó al monte Oreb. Observa algo extraño, un arbusto, una zarza que arde, pero que no se consume. Está envuelta en fuego, pero no se consume. Y Moisés se acerca y Dios le dice, no te acerques, no te acerques, quita el calzado de tus pies, el lugar en el que tú estás es tierra santa. Mira lo siguiente, el lugar, hermanos, no era originalmente sagrado.
era un lugar común del desierto. El arbusto era un arbusto como muchos arbustos había eh, de ese tipo en una zona desértica. Pero la revelación de Dios transforma ese espacio en tierra santa. Y esta historia muestra cómo la presencia divina, la presencia de Dios, convierte un espacio ordinario en en un espacio sagrado. ¿Sí? Según este relato, el sitio originalmente profano, homogéneo y descalificado, se transforma en tierra sagrada. ¿Sí? Aun cuando el texto bíblico califica el sitio de Oreb como la montaña de Dios, la lógica del relato presupone que antes de la revelación de Yahvé, Moisés consideraba el lugar como profano, porque no fue su iniciativa quitarse las sandalias, él no sabía que era un lugar sagrado. Este presupuesto de Moisés explica su sorpresa al ver que la zarza no se consumía. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, mis hermanas? Sí, hermano. ¿Estoy siendo claro o los estoy enredando más? Dígame la verdad. Para mí se entiende casi todo lo que se dice. Bueno, Vamos bien, seguimos avanzando despacito, entonces. vamos. Seguimos avanzando. El espacio sagrado, les dije que íbamos a hablar de dos tipos de espacios sagrados. Vamos a empezar con el espacio sagrado natural. En la historia religiosa de la humanidad, distinguimos o podemos distinguir dos tipos de espacios sagrados, y el primero es este, el natural. Eh, Son lugares donde la naturaleza misma provoca en el ser humano una sensación especial. Puede ser una sensación de misterio, una sensación de trascendencia, por ejemplo, montañas, bosques antiguos, cuevas profundas, grandes rocas, cascadas o ríos imponentes, ¿verdad? En muchas culturas estos lugares son interpretados como manifestaciones del poder divino, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, ustedes allá en Sudamérica eh, tienen las muy famosas eh, cataratas del Iguazú, ¿verdad? Son un espacio natural grande, hermoso. Yo lo imagino como un espectáculo maravilloso de la naturaleza. Lo que estaría bueno sería investigar, ustedes me ayudaran a investigar, si alguna civilización originaria, es decir, de los pueblos que antes habitaban, antes de que estuvieran los brasileños, los argentinos, los paraguayos, si en alguna de estas civilizaciones anteriores eh, veían las cataratas del Iguazú como un lugar religioso asociado a cierta creencia, a cierta religiosidad. Estaría interesante nada más como un tema para que ustedes pudieran verificar este tema que les estoy diciendo de los espacios sagrados. O incluso, por ejemplo, que haya algún reducto religioso que lo asocie, ¿verdad? Eh, si alguien tiene información la podría decir, pero si no, estaría bueno que lo pudieran investigar, ¿sí? Porque esto se ha hecho a lo largo de la historia. En muchas culturas, estos lugares que son naturales son interpretados como lugares en donde se manifiesta el poder divino, ¿sí? De una manera, digamos, especial. Eh, Hay una reflexión de Séneca, el filósofo romano, y Séneca describió muy bien esta experiencia. Él escribió, si te acercas a un bosque que se distingue por numerosos árboles antiguos e inusitadamente altos, y en el cual la sombra de las ramas que se entrelazan
provoca la impresión de la techumbre celeste, la esbelta altura de los árboles, la oscuridad misteriosa del lugar, la admiración por la sombra tan evidentemente espesa e ininterrumpida, despierta en ti la fe en una divinidad. Y cuando una profunda gruta penetra en la montaña bajo las rocas que pendan sobre ella, no hecha por el hombre, sino horadada por las fuerzas de la naturaleza hasta ese punto lejano, tu alma se estremecerá con el presentimiento de lo divino, ¿verdad? En otras palabras, él decía que cuando una persona entra en un bosque muy antiguo, con árboles enormes y sombras profundas, pues surge espontáneamente surge la sensación de que algo divino habita en ese lugar. Y que lo mismo ocurre cuando una persona entra en una cueva profunda dentro de una montaña. Es decir, la grandeza de la naturaleza despierta en el ser humano una conciencia de lo sagrado. No estamos muy lejos de lo que dijo el salmista, que dijo, cuando veo los cielos, sombra de tus dedos, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él? ¿Sí? Es decir, la naturaleza nos despierta una conciencia de lo sagrado. Y, eh, por ejemplo, eh, un, un ejemplo interesante, valga la repetición en la expresión, pues son las cuevas prehistóricas, ¿verdad? Las cuevas de Altamira en España, esta otra, ¿verdad? En Francia también. Miren, estas cuevas son tan hermosas, pero lo más sorprendente es que son pinturas rituales que se utilizaron hace miles de años, mis hermanos, hace miles de años. Es decir, eh, no sabemos qué tipo de religión había, qué tipo de religión tenían, pero estas pinturas son más antiguas que la Biblia, incluso. ¿Sí? Y bueno, se cree que estas cuevas tenían un significado religioso ritual para las comunidades humanas primitivas que las realizaron. ¿Sí? Esto nos muestra que desde tiempos muy antiguos, el ser humano ha buscado lugares especiales para, para conectarse con lo sagrado. Pero ahora vamos a los otros espacios sagrados. Ya vimos los naturales, ahora vamos a los espacios sagrados, al espacio sagrado artificial. El segundo tipo de espacio sagrado es el espacio sagrado construido por el ser humano. Y en este caso, el lugar se vuelve sagrado porque ocurre una experiencia religiosa, porque se recibe una revelación o porque en ese lugar se establece un santuario. Y en la Biblia encontramos un ejemplo en la historia de Jacob en Betel. Para conocer esta historia, nos tenemos que ir a Génesis capítulo 28. ¿Sí? En Génesis capítulo 28, Jacob tiene un sueño donde ve una escalera que conecta el cielo con la tierra. Y cuando Jacob despierta, exclama, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y entonces Jacob tomó una piedra, la consagra y llama al lugar Betel, que significa casa de Dios. Y aquí vemos el principio. Un lugar común y corriente se convierte en espacio sagrado por una experiencia con Dios. El lugar de erección de un santuario no es arbitrario, sino el resultado de una experiencia religiosa. El sitio, que era un sitio profano, se transformó en un lugar sagrado debido a la revelación de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos de santuarios en distintas culturas. Por ejemplo, a lo largo de la historia encontramos muchos santuarios construidos por el ser humano
Aquí encontramos, por ejemplo, en Turquía, Göbekli Tepe, ¿verdad? El que se piensa, mis hermanos, diríamos que es el santuario más antiguo hasta el momento conocido por el hombre, desde miles de años. ¿Sí? En la imagen de la izquierda encontramos una fotografía contemporánea y en la derecha pues encontramos cómo pudo haber sido, ¿verdad?, durante su funcionamiento. No sabemos qué tipo de culto había, pero sin lugar a dudas era un santuario. Este es famoso también, Stonehenge, en Inglaterra, ¿verdad? Es artificial porque ya vemos ahí que hay piedras, o sea, hay una construcción, aunque diríamos nosotros, pues es piedra sobre piedra, bueno, pero ya es una construcción, ya no es algo natural, no es una cascada, ni un árbol, ni un río, es algo que en donde interviene la mano del ser humano, ya de alguna manera esclavo eso, ¿verdad? Obviamente, bueno, tenemos las pirámides de Egipto, eh, sinagogas judías, ¿verdad? Las mezquitas de la religión musulmana. Y bueno, pues aunque pertenecen a culturas diferentes, todos estos lugares que acabamos de ver en imágenes comparten una misma idea. Son lugares diseñados para tener un encuentro con lo divino, con la divinidad, ¿sí? Aquí nos vamos a quedar, este, porque lo que vamos a ver después, lo que vamos a ver a continuación, y lo vamos a ver en la siguiente clase, va a ser ya el templo como un espacio sagrado. Pero bueno, si yo les pregunto ahora a ustedes, y la pregunta es, a ver, el templo entonces es un lugar sagrado natural o artificial. Artificial porque el hombre lo creó. Es correcto, es correcto. Tenemos la experiencia en los templos donde nosotros nos reunimos. A ver, vamos a contextualizarlo. Donde hoy está el templo donde nos reunimos, en algún momento fue un lugar donde no había nada. ¿Cómo se han construido los templos? Pues he tenido la oportunidad de conocer la historia de muchos templos y generalmente fíjese que llegó el Evangelio a nuestra familia, a nuestra vida, y entonces, pues el hermano fulanito de tal que ya murió, dijo, yo dono un pedacito de tierra para que aquí se construya el templo, ¿verdad? Y bueno, pues lo que era un pedacito de tierra, que no tenía nada que ver con lo religioso, ahora ya es un templo, ¿sí me explico? Y así es la historia de los templos, ¿verdad? Compramos un lugar porque necesitábamos reunirnos y el lugar que compramos, pues ahí construimos. O alguien dice, bueno, no estoy viviendo tengo una casita que no estoy viviendo, si quieren ahí podemos hacer cultos. Y entonces lo que era una casa vacía se convierte en un lugar donde se hacen cultos y después se adapta como templo. Y bueno, así es la historia. O sea, son lugares artificiales, son lugares que no tenían nada que ver, eran lugares profanos, pero al erigirse allí un santuario, de alguna manera muy especial, pues pasan a ser lugares consagrados para Dios. Estamos finalizando, pero quisiera dar unos minutos para alguna pregunta, algún comentario. Bueno, bueno, si no hay preguntas, está bien.
pues la idea es pedirles que puedan repasar la clase, mis hermanos, que la puedan ver. Si hay después de ese repaso algún concepto que sea necesario clarificar o explicarlo con mayor detenimiento, con mucho gusto lo podemos hacer. Y bueno, pues vamos a concluir de esta manera. Con el favor de Dios, nos saludamos el próximo miércoles, primeramente Dios. Y pues deseo que Dios les bendiga, que tengan una bonita noche y excelente semana. Chau, chau, bendiciones.